Bienvenidos a nuestra emisión especial de Noticias del Congreso. Concluyen los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. El Senado de la República avaló con 97 votos a favor la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Se avaló el proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer normas que regulen el proceso de internamiento en los reclusorios y se garantice la readaptación social de sentenciados. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta relativa a la miscelánea penal. También el Pleno de la Cámara de Diputados avaló modificaciones hechas por el Senado al proyecto de decreto que expide la Ley de Zonas Económicas Especiales para impulsar el desarrollo de regiones con alta incidencia de pobreza. Además, avalan a legisladores que conformarán la comisión permanente para el segundo receso del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. Quédese con nosotros, comenzamos. En el Senado de la República se analizó la minuta que reforma el Código de Justicia Militar y expide el Código Militar de Procedimientos Penales. Previo a la discusión del tema, los senadores Alejandro Encinas del PRD y Manuel Bartlett del Partido del Trabajo presentaron una moción suspensiva. Se trata de garantizar la protección de los derechos humanos y evitar, como ha venido sucediendo, que las Fuerzas Armadas asuman en tiempos de paz actividades que competen estrictamente a la autoridad civil y que no se vulneren los derechos de todas las personas. Se trata, ya lo describió Encinas, de un atropello. Se aprobó ese dictamen prefabricado en 7 minutos en la comisión, sin dar la oportunidad de hacer un estudio enorme. La moción fue rechazada y se procedió a la presentación del documento por parte de las comisiones dictaminadoras. Los presidentes de esas comisiones, que fueron Justicia y Estudios Legislativos, como parte de las dictaminadoras, fundamentaron esta minuta que reforma el Código de Justicia Militar y expide el Código Militar de Procedimientos Penales. Los legisladores se refirieron a los temas de armonización con el nuevo sistema penal acusatorio y los instrumentos internacionales como parte de su argumentación para solicitar el voto del Pleno. Con estos cambios, la justicia militar se ajusta a las exigencias no solo constitucionales y de nuestro derecho, sino también a las exigencias de derecho internacional y las diversas recomendaciones que se han hecho al Estado mexicano en esta materia, así como a los tratados y convenciones que ha suscrito nuestro país en materia de derechos humanos desde hace ya varios años. Ajustes necesarios a la estructura orgánica y funcional de los operadores del sistema de justicia penal militar. Deroga el procedimiento actual, el libro tercero del Código de Justicia Militar, por no estar ya de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que establece nuestra Constitución. Y previo a la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios, la senadora Dolores Padierna Luna, de la fracción del PRD, presentó un voto particular sobre el documento. La legisladora hizo alusión al tema de la aplicación de los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano. No podemos aprobar un conjunto de reformas que solo pretenden dotar de más herramientas al Ejército para que siga tendiendo su manto de impunidad y perpetuando la ausencia de sanciones efectivas. Nuevamente, el Ejecutivo Federal desafía las recomendaciones. Posteriormente, los grupos parlamentarios del PRD, PT y PRI expusieron su posición frente a esta minuta inherente a la justicia militar. Entre los temas abordados se discutió sobre las facultades de los jueces penales, el respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia. Que están jugando con fuego. El ejército es una institución nacional, siempre ha sido respetada. No un ejército recorriendo las calles del país, violando los derechos humanos. No un ejército que está pues ya dispuesto a entrar en los edificios, en las oficinas públicas. Ya la propia oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado sus preocupaciones respecto a aquellos casos en los que se prevén facultades para órganos militares cuyas acciones pudieran afectar a personas e instituciones civiles. De que con su voto a favor se fomentará, sin duda,
en las actuales condiciones que viven algunas partes del país, la transparencia en cada uno de los procesos penales y garantizará el debido proceso y la presunción de inocencia. En la discusión en lo general, los senadores de los grupos parlamentarios expusieron sus posiciones a favor y en contra de este dictamen propuesto por las comisiones de estudios legislativos, Marina, Defensa Nacional y Justicia. Entre los temas discutidos estuvieron la imagen del ejército ante la sociedad, así como las facultades de los mismos castrenses en materia de seguridad pública. Ya lo dijeron mis compañeros. Cuando aún se siente en carne viva Tlatlaya y Ayotzinapa, es cuando se propone modificar el Código de Justicia Militar para dar supremacía al régimen militar sobre el poder civil del Estado. ¡Qué inoportunos! Un ejército que merece de los mexicanos todo el reconocimiento. Un ejército que ha venido actuando en el servicio de la patria, al servicio de México y de los mexicanos, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a lo que la ley le establece y de acuerdo a lo que los mexicanos le han demandado. Y que si no se logra resolver la presencia de la autoridad civil a través de una policía moderna que logre tener capacidad de representación ciudadana, entonces pues no vamos a tener un país que se precie de ser democrático. Pero ¿qué deciden los políticos que hoy se están vanagloriando de estar presentando este documento? Síganselo echando al ejército. Al considerar suficientemente discutido el documento, el Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular los artículos no reservados, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales. En votación nominal se registraron 78 sufragios a favor y 27 en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforma el Código de Justicia Militar y por el que se expide el Código Militar de Procedimientos Penales. Posteriormente se presentaron reservas al dictamen por parte de los senadores de los grupos parlamentarios del PT y el PRD, las cuales fueron rechazadas por el Pleno del Senado. Finalmente la minuta se avaló en lo particular con 73 votos a favor, 24 en contra y una abstención y se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. En otro momento de la sesión, el Pleno del Senado de la República analizó el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, presentado por las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. La encargada de fundamentar el proyecto de decreto fue la senadora Cristina Díaz Salazar. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento. A continuación tuvieron lugar los posicionamientos de los partidos políticos, donde el PRI, PAN y PRD adelantaron su voto a favor, destacando además la participación civil y algunas características de la nueva ley, mientras que el Partido del Trabajo hizo lo contrario, pues consideró que se trata de una ley antifederalista. Violentan el principio de reserva. Votaremos en contra porque el dictamen no protege con seriedad los datos personales de los ciudadanos, dado que las autoridades pueden contratar y subcontratar con particulares la administración de estos. El esquema de contratación y de subcontratación es un esquema claramente neoliberal. Por eso tenemos que hacer dos cosas: que los que nos observan lo hagan desde una casa de cristal y que la privacidad siga siendo protegida. Que esto sea lo que diferencie, lo que significa entre vivir una democracia y un Estado que no lo es. Establece varias medidas preventivas para proteger los datos personales, partiendo en primer lugar del principio de finalidad. Es decir, aun cuando sean entes públicos, los datos personales solamente pueden utilizarse para el propósito que se pidieron. Si es el caso del Seguro Social, para el propósito médico.
abonen mucho a la dinámica de transparencia en la que estamos inmersos y que demanda la sociedad mexicana. Sin embargo, esta transparencia requiere de mecanismos de protección de la información personal muy puntuales y eficaces que proporcionen seguridad y tranquilidad a sus titulares. Posteriormente se abrió la discusión en lo general del dictamen, donde solamente se manifestaron a favor senadores del Partido de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional. Se da la posibilidad al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de atraer los recursos de revisión que se ventilen a nivel estatal, y el titular de los datos personales no necesitará ejercer algún derecho arco para atacar una posible irregularidad. Se señala, además, que las transferencias y remisiones de datos personales, sea nacional o internacional, se sujetarán al consentimiento de su titular, salvo excepciones establecidas. Se regularán las acciones preventivas en materia de datos personales. Asimismo, se establece una figura del Registro Nacional de Protección de Datos Personales como una aplicación informática. A continuación se llevó a cabo la votación en lo general de manera nominal, donde el resultado fue de 100 votos a favor, 3 en contra y sin abstenciones. Se emitieron 96 votos a favor. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en los artículos no reservados del proyecto de Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Las 11 reservas presentadas al dictamen por los senadores del PRD, Alejandro Encinas y Dolores Padierna, fueron rechazadas sin discusión. Tras desecharse sus propuestas, el dictamen se avaló también en lo particular, con 88 votos a favor, 16 en contra y sin abstenciones. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 3, 16, 23, 40, 49, 55 y 59 del proyecto de decreto. La propuesta de adición de nuevos artículos con números 58, 60 y 169 no se incorporan al proyecto de decreto, no forman parte del articulado. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto porque se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. En la misma sesión ordinaria del Senado de la República también se puso a discusión el decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual fue fundamentada por los presidentes de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y de la Niñez. Con esta ley se señaló se deben garantizar los derechos fundamentales del sector. Se trata de una ley nacional que representa un cambio de paradigma que deja atrás la concepción tutelar, instituyendo un sistema garantista de protección integral de los derechos. Y lo que tiene esta ley es que va de la mano con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene un preámbulo importante que nos permite lograr que tengamos una visión integral del ejercicio de los derechos de niñas y niños y de las y los adolescentes para que podamos prevenir las situaciones de involucramiento en delitos. Este sistema que requiere de especialización tiene que ser capaz de brindar a los adolescentes la oportunidad de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un hecho señalado como delito, además de buscar opciones que le permitan desarrollar sus capacidades de una materia positiva. Agotada la fundamentación por parte del dictamen y luego de que la mesa directiva anunciara una serie de modificaciones al mismo, consensadas por las comisiones, inició el posicionamiento por parte de senadoras y senadores de los diversos grupos parlamentarios. El dictamen que se presenta. Las prácticas restaurativas como la mediación, las conferencias, los círculos, etcétera, que están contenidos en este dictamen, representan la concreción de esta visión armónica con los derechos humanos, visión que debe adaptarse a los contextos culturales, jurídicos e institucionales de cada lugar. Vemos la necesidad de transformar a la justicia para adolescentes a través del establecimiento de mecanismos que cumplan con los estándares previstos en nuestra Constitución, instrumentos internacionales y las leyes generales relacionadas con la impartición de justicia.
Y el proyecto de ley pone énfasis en las medidas y sanciones no privativas de la libertad de acuerdo al principio de mínima intervención que debe de regir para los adolescentes, observando nuestra Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Después de los posicionamientos, inició la discusión en lo general del dictamen. Es importante decir que desde que se aprobó la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, nos encontramos en el Estado mexicano ante el gran reto de cambiar no solamente en la ley, sino en la percepción cultural que existe, la visión tutelarista con respecto a niñas, niños y adolescentes. Ya que sin excepción, cuando se han encontrado mezclados hombres y mujeres en condición de internamiento, por lo general se producen abusos por parte del más fuerte, en detrimento del más débil. Por ello propongo un segundo párrafo para el artículo 47. Posteriormente, el dictamen se sometió a votación en lo general y se aprobó con 97 votos en pro y 4 en contra. Durante la presentación de las reservas, ninguna se aceptó a discusión, salvo las presentadas por la senadora Andrea García, que cambió las denominaciones de los artículos 4 y 16º transitorios. El dictamen se avaló en lo particular con 82 votos en pro, 9 en contra y 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Otro dictamen que fue presentado durante sesión ordinaria del Senado de la República fue uno de Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y se reforma el Código Penal Federal. Durante la presentación del dictamen se destacó que se pretende establecer normas que regulen el proceso de internamiento en los reclusorios, así como de la readaptación social de sentenciados. Se establece claramente un sistema penitenciario que deja de ser el centro de convivencia y desarrollo de la delincuencia, o como comúnmente se dice, la escuela del crimen. El presente dictamen se desarrolla sobre los 5 ejes de reinserción social que se encuentran establecidos en el artículo 18 de nuestra ley fundamental: el respeto a los derechos humanos, el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Estamos convencidas y convencidos de la necesidad de articular una concepción holística del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que parte de la siguiente premisa: las personas privadas de la libertad también tienen derechos y el Estado es su garante directo. Comprender esta premisa no es fácil, precisamente por el fracaso del Estado, que no ha sabido otorgar las directrices para la reinserción. Otro de los aspectos de la nueva ley es que se establece, por ejemplo, un plan de actividades diseñado con plena participación de las personas sentenciadas, en el que el trabajo ya no será exclusivamente único incentivo que tenga para lograr su desarrollo o la obtención de beneficios. Es por esto que en el capítulo de trabajo se reconocen nuevas modalidades de empleo para que la persona privada de la libertad tenga la posibilidad de desempeñar una actividad productiva a través del autoempleo, a cuenta de terceros por contratación o bien a través de actividades productivas para fines del sistema de reinserción. Y buscar, en consecuencia, que no se vuelva a delinquir. Es restituir la posibilidad de la persona de insertarse en la sociedad y también darle la garantía a la sociedad de que a través de esta pena, esa persona ha quedado reincorporada. Antes de comenzar con los posicionamientos sobre el dictamen, el Pleno avaló algunas modificaciones, entre otras cosas para establecer que las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el decreto. El dictamen aprobado en esta materia considera en el artículo 4 que es de manera transversal, deberá respetarse el derecho a la igualdad, en el que se incluye la prohibición de la discriminación motivada, entre otras cosas, por las discapacidades. Establece la obligación de las autoridades de velar para que, en caso de que las personas con discapacidad o inimputabilidad
deban proveerse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos. En esa ley hay párrafos completos que dejó plasmada la sociedad civil con su experiencia, que fueron totalmente respetados. Angélica de la Peña, Cristina Díaz, que lograron armonizar sin prisa, sin fast track, novedoso, puntos de vista encontrados. Este decreto tiene por objeto establecer las normas que deberán observarse durante el internamiento por prisión preventiva, por ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Asimismo, el de establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social. Que habrá de coadyuvar a la instauración de un nuevo régimen de seguridad pública y a innovar un sistema de reinserción social acorde con la realidad que vive México y a las problemáticas que hoy deberemos de atender para los mexicanos. Luego de los posicionamientos se procedió a discusión en lo general del proyecto de decreto. Los legisladores se pronunciaron, todos ellos a favor. Las personas deben tener en principio como derecho el poder ser juzgados en libertad y, salvo en el caso de los delitos graves a que se refiere el artículo 19 de la Constitución, ser procesados en prisión. En esta tesitura resulta una imperiosa necesidad revisar el catálogo de los delitos graves en la legislación. El presente dictamen servirá para buscar terminar con la violencia, la corrupción, la tortura y los tratos crueles, degradantes e inhumanos que imperan en los centros penitenciarios. El dictamen no trae un diagnóstico cierto, verdadero, de cuál es el estado que guardan los centros penitenciarios. Creo que esta ley se va a votar por unanimidad y va a ser de las pocas que se van a votar por unanimidad en esta estancia que tenemos en el Senado. Aquí ya más de uno mencionó los personajes que desfilaron en el Senado de la República para hacer sus aportaciones, para dar sus opiniones, para orientar el trabajo legislativo. 3 legisladores presentaron reservas al dictamen, pero ninguna de ellas fue aceptada, por lo que se procedió a la votación en lo general y lo particular del proyecto, por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual fue aprobado con 115 votos a favor y ninguno en contra. ¿Alguien más falta por emitir su voto? Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y se adiciona las fracciones 35ª, 36ª y 37ª y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos. También hubo mucha información generada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Toda esta información al regresar del corte. Mientras tanto, lo invito a que nos siga en Twitter. Nuestra cuenta es @canalcongreso. Continuamos. Aprueba Cámara de Diputados miscelánea penal que reforma 10 ordenamientos legales.